Como os ha dicho Arturo, pues una vez que ya tenemos un inventario digital y capacidad de capturar información, esa información hay que explotarla de forma integrada y de forma coherente con nuestras políticas de mantenimiento y nuestras operaciones de mantenimiento. Para ese fin nace Mainrail, que es una plataforma que se constituye en la base para crear la plataforma de mantenimiento propia de cada mantenedor o de cada administrador de infraestructuras. Y esa plataforma, en esta primera parte de la presentación, vamos a presentar las opciones de digitalizar la gestión de operaciones que se hace actualmente y después veremos las posibilidades de pasar posteriormente a un mantenimiento predictivo o incluso prescriptivo. Mainrail, que es una startup que nace de la colaboración del Centro Tecnológico CEIT y de una empresa de desarrollo de software que se llama Enicom, una empresa con base en Zaragoza, con una implantación nacional muy potente. Estas dos empresas empiezan a trabajar juntos hace unos años porque son conscientes, conocedores del sector, especialmente CEIT, de que mientras tenemos un nivel tecnológico muy elevado en las infraestructuras ferroviarias, obviamente existen líneas convencionales que pueden tener un nivel de tecnología algo inferior, aunque hay mucha nueva tecnología que se les va implementando, no podemos olvidar que tenemos una enorme red de alta velocidad, tenemos una enorme cantidad de tranvías con un nivel tecnológico muy avanzado, tenemos redes de metro y la realidad es que tenemos infraestructuras del siglo XXI. Pero mientras que en la gestión de tráfico sí se ha avanzado mucho en digitalización, la gestión del mantenimiento, en lo que respecta a la gestión de información y a la gestión de operaciones, seguimos haciéndola como en el siglo pasado. Lo más abundante, lo más habitual es que tengamos como herramienta de análisis hojas de Excel y en muchísimos casos seguimos teniendo pues esas famosas fichas de papel que terminan rellenando archivadores y archivadores en la base de mantenimiento y son difícilmente explotables. Esto nos lleva a que en el sector hay todavía mucho uso de soluciones ofimáticas genéricas, Excel y demás, para gestionar los datos que están en ficheros independientes, que no se integran, y obviamente no hay, en la mayoría de los casos, herramientas de visualización que nos permitan trabajar con ellos de forma amigable y de forma sencilla. Y además, en muchos casos, tenemos problemas de correlación temporal y espacial. Incluso con los trenes ocultadores, que son la fuente de datos más fiable y más intensiva que habitualmente se utiliza en el sector, tenemos el problema que dependiendo de dónde se haya hecho el cero de máquina en cada pasada, las curvas no solapan, con lo cual no tenemos correlación espacial y eso nos impide hacer análisis temporales o nos lo dificulta mucho. En general tenemos un panorama en el que los datos no se convierten en información. Los objetivos que persigue Mainrail obviamente es digitalizar esta gestión. Digitalizarla para aumentar el nivel tecnológico y el nivel de gestión que tenemos en ella, pero teniendo clarísimo que el foco tiene que estar en el usuario. Tenemos que facilitar al usuario la vida con herramientas específicas, parametrizadas para sus necesidades, para su infraestructura, porque si no conseguimos hacer una digitalización con foco en el usuario, lo que tendremos será un problema enorme en nuestra organización cuando intentemos hacer ese cambio. Todo proceso de digitalización es un proceso de cambio que siempre se encuentra con resistencias. Si no lo hacemos de forma correcta, esas resistencias nos van a hacer, si no fracasar, eternizar la transición y no obtener los resultados que deberíamos. Y unos resultados que, en último término, estamos hablando de aumentar eficiencia. Todos los campos en los que se digitalizan operaciones, lo que se consigue es aumentar la eficiencia. Básicamente, generar más valor con menor coste, gracias a optimizar los recursos y poder explotar tanto los recursos actuales como ese nuevo recurso no explotado, que son los datos, de una forma mucho más eficiente. Y esto nos lleva además a un incremento en la calidad en la gestión, gracias a una mayor trazabilidad de todos los datos y operaciones, trazabilidad punto a punto que nos permite saber por qué se ha hecho cada cosa y qué tenemos que hacer en función de los datos que tenemos, y esos datos no solamente analizados de forma aislada, sino analizados de forma integrada, porque la vía es un conjunto de sistemas, no es un sistema único, y cada sistema tiene sus propios elementos. Con eso surge Mainrail, que hoy es una empresa independiente, fundada, como os decía, por estos dos socios, por CEIT y Enicom, y actualmente pues también contamos con diversos fondos de inversión que han creído en el proyecto y nos han potenciado para salir al mercado y comenzar nuestras implantaciones.
Minrail es una plataforma software que puede implantarse en software as a service, es decir, en cloud, o se puede instalar en servidores del cliente, en función de lo que cada cliente estime más oportuno. Se basa en 5 módulos, de los que luego os hablaré. Todos esos módulos son totalmente parametrizables para cada implantación. Como decía antes, para conseguir esa buena experiencia de usuario, gracias a que la implantación de Minrail es específica para él y está adaptada a lo que necesita. Y de nuevo pensando en ese proceso de cambio y tener el mayor éxito posible en la gestión del mismo, lo que planteamos es que la implantación del desarrollo completo de Minrail, este proceso de digitalización total, se haga en 2 etapas. La primera etapa son los 3 primeros módulos y, por resumirlo, consistiría en digitalizar las operaciones que hacemos actualmente. La segunda etapa, la veremos después, sería el salto al mantenimiento predictivo. ¿Por qué lo planteamos así? Por 2 motivos. La mayoría de los administradores y mantenedores no tienen datos suficientes para alimentar modelos predictivos, luego hablaremos de ello. Y segundo, si partimos de una etapa de digitalización muy baja y queremos llegar en un periodo corto al doble salto mortal o el triple, que es el mantenimiento predictivo, lo que vamos es a perder al personal en el proceso. De ahí que empecemos por estos 3 primeros módulos que, como os digo, nos permiten digitalizar lo que ya hacemos hoy. ¿En qué se basan estos módulos? El primero de ellos es el módulo de activos o assets, que parte, como decía Arturo, de un inventario digital. Una vez que tenemos claro qué activos tenemos en la vía, si no tenemos un inventario digital, obviamente podemos trabajar con el inventario con el nivel de detalle que exista. Problema que todo activo que no incluyamos en nuestro inventario es un activo sobre el que no generaremos información o no la generaremos de la forma adecuada. A ese inventario accedemos inicialmente por una interfaz gráfica que es un mapa digital. Es un mapa como este, en el que está representada toda la línea, todas las estaciones, y además es un mapa que podemos también configurar. Estas líneas que veis aquí azules no son dibujitos, tienen una lógica detrás. Estáis viendo una implantación que se hizo con FGC. Todos los datos que vais a ver en esta demo no son reales. Cogimos los datos reales, pero los hemos anonimizado, con lo cual la información que veis aquí, sobre todo de indicadores y demás, pues ha sido modificada para no revelar información confidencial. Y como os decía, estas flechas correspondían a una lógica de gestión que tenía el cliente. Por diversas cuestiones, responsables, equipos de mantenimiento distintos, necesidades de circulación o mantenimiento distintas, se dividían las líneas y el total de la red en distintos segmentos, que son lo que representan estas flechas. Podremos acceder a nuestro inventario y a todos los módulos de Minrail a través de este mapa digital, pero detrás de él lo que tenemos no deja de ser una base de datos, a la que también podemos atacar con una vista habitual de consultas, aplicando filtros para encontrar la información que necesitamos. Y al final, en el módulo de activos, lo que tendremos siempre es fichas de activos. Fichas de activos en las que también podemos parametrizar la información que queremos recopilar aquí. Obviamente tendremos que tener definido el tipo de activo, los componentes del mismo, la ubicación por punto kilométrico y por GIS. Tendremos siempre marcado tanto el PK como esa coordenada GIS para poder irnos a un Google Earth o Google Maps a visualizar en qué punto estamos viendo información. Y el resto de información es totalmente parametrizable, imágenes, no imágenes, fecha de fabricación, fabricante, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tendremos aquí en el módulo de activos es toda la información de nuestro inventario cargada en el sistema. Y el resto de módulos nos van a seguir alimentando información vinculada a estos activos. El segundo módulo es el módulo de Health o de estado, en el que lo que tenemos es una visual muy rápida, muy cómoda de cómo está nuestra vía. Tendremos, por un lado, alertas sobre el estado de los principales indicadores que hayamos definido en nuestra política de mantenimiento. Y debajo tendremos siempre un histórico de cómo están evolucionando esos indicadores en el alcance temporal que estemos viendo. En este caso, en esta implantación, se decidieron determinar 2 niveles de desviación, 3, que es aceptado, que es verde, y naranja y rojo, con cada indicador tenía distintos niveles de rango a partir del cual nos íbamos a estos niveles, que uno era alerta y otro era atención urgente. Pinchando en estas bolitas o en los tramos donde ya tenemos identificados que tenemos estas desviaciones de indicadores, llegaríamos a la ficha del indicador, que de nuevo también podríamos consultar con una vista de base de datos. Y cada indicador va a tener su ficha parametrizada independiente. En este caso estamos viendo un indicador que es muy genérico, que es el indicador de calidad de vía,
Pero si tenemos inspecciones o KPIs vinculados a inspecciones visuales o a toma de medidas en vía, etcétera, 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 parametrizaremos cada caso la ficha de indicador al tipo de información que estemos manejando. En el caso del indicador de calidad de vía, aquí lo que hacemos es trabajar directamente con los datos en bruto del auscultador. Si el auscultador nos proporciona todos los datos oportunos para el indicador de calidad de vía, maravilloso, lo volcamos de forma masiva. Si, como en muchos casos, lo que tenemos es un informe de dónde están las desviaciones y no los datos descompuestos o desglosados, lo que hacemos, mediante ingeniería inversa, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, acceder a los datos del auscultador en bruto, lo descargamos del equipo, y mediante ingeniería inversa reproducimos el cálculo para poder sacar peraltes, alineaciones, etcétera, 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 volcarlos al sistema y calcular el indicador de calidad de vía, que aquí veremos ya en qué punto kilométrico se nos sale de la zona verde y si nos empieza a ir a ciertos rangos de desviación, con toda la información asociada, la identificación por punto kilométrico GIS y la posibilidad de superponer datos de distintas fechas. Cuando vamos a superponer datos de distintas fechas, nos encontramos el problema que teníamos antes, la falta de alineación espacial. Aquí estamos viendo 3 pasadas de un ocultador que vemos claramente que no están alineadas. Vemos claramente cómo hay ciertos puntos que deberían estar en la misma zona y no lo están. En Mainrail ya disponemos de un algoritmo que hace automáticamente este matching. No tenemos que estar dedicando horas de personal de oficina para cuadrar los datos y automáticamente se hace este matching, se solventa el problema de alineación espacial y con eso conseguimos tener resuelta la alineación temporal. Ya sabemos que en este punto la evolución de la vía ha sido esta desde todo el tiempo que tenemos datos. Porque si no resolvemos eso, cualquier intento de hacer ya no modelos predictivos, sino simples series temporales, no va a funcionar porque los datos no están integrados de forma correcta. Esto obviamente se puede hacer también con otros tipos de fuentes de información, como la otra tipología de toma de datos de la que os ha hablado Arturo hace un rato, catenaria, otros elementos en vía, inspecciones del carril. Se puede hacer este macheo para asegurar que tratamos los datos de forma correcta. Y el último módulo es el módulo de gestión de operaciones, el módulo de mantenimiento o maintenance, donde de nuevo tendremos la vista de mapa digital. En este caso, esas burbujitas nos están diciendo que hay operaciones que han sido rechazadas o que están pasando de plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tendremos una vista de agenda. Una vista de agenda en la que tendremos todo el control de nuestro plan de trabajos. Con un código de colores sabremos que en este caso la actividad verde ya se ha realizado. Estas 2 azules están propuestas que se ejecuten en esa fecha y la del 29, esta amarillo de aquí, esta ya está planificada. ¿Cuál es la diferencia? La propuesta es algo que está en el plan de trabajos, que está previsto que se haga en torno a esta fecha. La amarilla tiene la fecha fijada, ya se ha concretado que se va a hacer en ese día y en ese momento, y además los recursos no solo asignados, sino bloqueados. Cada una de estas actuaciones conlleva una preasignación de recursos. Recursos es personal, equipos y materiales que a la hora de planificar se quedan bloqueados y además se comprueba que están disponibles. Es decir, si yo necesito una bateadora para hacer este trabajo y no tengo ninguna disponible, en este momento no lo puedo planificar. Obviamente, cualquier actividad planificada que no cumple el plazo pasa a color rojo, que significa pendiente de realizar, y tenemos los correspondientes avisos. Igualmente, si los resultados no fueran, el resultado del trabajo fuera rechazado, pues también no pasaría a nivel rojo. ¿Y qué tipo de actuaciones tenemos? Pues tenemos tanto inspecciones como operaciones. Y de nuevo, las fichas de cada tipología las podemos parametrizar como queramos. Esto es un ejemplo de una ficha de inspección de aparato de envío. Podemos tener datos dimensionales, podemos tener checks, podemos tener incluso texto, podemos tener la tipología de información que queramos en cada ficha. Y conforme se cargue esta información en el sistema, se analizará si hay algún indicador que se ha salido de rango en función del resultado de la información que hemos cargado. También tendremos fichas de actuación, en el que, además de dónde se ha realizado la actuación, cuándo, etcétera, etcétera, os comentaba antes que teníamos una asignación de recursos. Cuando el personal de campo ejecuta la actuación, verifica el consumo de recursos. Es decir, hemos tardado 1 hora, hemos tardado 1 hora y media. Hemos consumido una traviesa o 3. Hemos consumido cemento o no hemos consumido cemento. Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos permite tener además
integrado un control de stock y un control de costes. Teniendo claro que si el cliente ya tiene un sistema, un ERP o otro tipo de herramientas con el que gestiona esta información, desde Mainrail volcaremos la información donde sea oportuno, nos vincularemos con otras herramientas existentes, ya sean herramientas software o herramientas hardware como sensores instalados en vía. Con las herramientas hardware, con los sensores, nos integraremos para tomar datos, con los ERP para tomar datos o para reportar datos según sea necesario en cada caso. Y otro punto importante, seguimos hablando de información. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir en esta etapa? Es que la información se vuelque siempre directamente en el sistema. Es decir, no tener brigadas yendo todos los días a la base a recoger fichas de inspección y a soltarlas cuando terminan, sino que cada brigada tiene su móvil o su tablet con la que va cargando la información en el sistema. Obviamente, sabemos que la vía normalmente muchos tramos no hay cobertura. La aplicación, cuando está conectada a datos o a Wi-Fi, descarga todos los trabajos pendientes de ejecutar, se complementan las fichas en el tajo y cuando volvemos a tener conexión, sincroniza la información con el sistema y directamente la tenemos tratada e incorporada dentro de Mainrail. Esta primera etapa de la que os hablaba, primera digitalización de lo que ya hacemos hoy, que consiste en estos 3 primeros módulos, y esta primera etapa la tenemos ya funcionando en TMB, donde se hizo, aparte de con FGC, que se hizo un piloto durante el desarrollo, con TMB se ha hecho un caso de uso que no está en explotación, está en análisis por su parte. Sí está en explotación la implantación que hemos hecho en el tranvía de Zaragoza, con CAFTE, que es quien mantiene catenaria y sistemas eléctricos. Y justo ahora estamos arrancando, no se ha anunciado todavía públicamente, pero se hará la semana que viene, estamos arrancando una implantación con AZBI en la red ferroviaria de Mallorca, de 127 kilómetros de vía, tanto vía sobre balasto como vía en placa. De nuevo, una implantación plenamente comercial con la que pasarán a gestionar todas sus operaciones en breve. Hasta aquí la primera etapa de digitalización de operaciones en base a las prácticas de mantenimiento actual. Pero como decíamos antes, creo que hay un micro activado por ahí, si no me equivoco. A mí no me molesta especialmente, pero por evitar que oigamos alguna conversación privada. Como decíamos antes, el planteamiento, el camino de la digitalización no es solamente gestionar mucho mejor la información que ya tenemos o los datos que ya tenemos, es generar nueva información y conocimiento. Es pasar hacia el mantenimiento predictivo e incluso prescriptivo. Sistemas que nos recomiendan directamente qué tenemos que hacer. Y ahí os queremos presentar, aparte de los 2 siguientes módulos, algún caso de uso. ¿Cuáles son los 2 módulos siguientes? Esta segunda etapa pues son el módulo Predict o predictivo y el módulo de Dashboard de inteligencia de negocio. Nosotros entendemos que esta segunda etapa, los clientes que ya están implantando Mainrail no deberían arrancarla antes de 2023 por 2 razones. Una, concluir la transición de sus hábitos actuales a las nuevas prácticas de gestión digital. Y segundo, nosotros tenemos un desarrollo de modelos predictivos muy avanzado y hecho, pero esos desarrollos hay que entrenarlos o hay que ajustarlos y validarlos a los datos de cada vía, de cada infraestructura. Y la realidad que nos encontramos es que, como norma general, ni el mantenedor ni el administrador tienen un volumen de datos en calidad y en cantidad suficiente para hacer ese proceso. ¿Qué planteamos? Una vez que tengamos Mainrail funcionando año y medio, 2 años, ya sí podemos hacer ese ajuste y ese entrenamiento de modelos para vuestro caso y vais a tener resultados relevantes, porque si lo implantamos ahora y los resultados que tenéis no os aportan valor, lo que hacemos es poner un freno a esta transición, a este proceso de cambio que es la digitalización del mantenimiento ferroviario. Dicho eso, pues el módulo predictivo, pues básicamente lo que utiliza son modelos de cómo va a evolucionar la vía o modelos de degradación en base a los datos que tenemos. Después os hablaré un poquito más de ellos cuando veamos el caso de uso. Siempre nos dirán cuál es la evolución estimada si no hacemos nada y la evolución en base a ciertos escenarios de actuación que podamos plantear. Dato importante, nosotros no trabajamos con modelos basados en datos. Sí los utilizamos a veces, pero como complemento a los modelos físicos. Modelos físicos en los que se representa la interacción física de los elementos de la infraestructura. ¿Por qué lo hacemos así? Por 2 razones. Si os decía que el volumen de datos para validar y ajustar modelos es limitado,
Un algoritmo, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos principalmente dos tipos de algoritmos. Algoritmos basados en datos, algoritmos basados en modelización física. Los algoritmos basados en datos son totalmente dependientes de la calidad de los datos. Siempre se dice que rubbish in, rubbish out. Si metemos datos de baja calidad o de baja cantidad, los resultados que tendremos no van a servir para nada. Y la realidad es que prácticamente ningún administrador tiene un volumen de datos suficientemente amplio y con suficiente calidad. Pues hay excepciones y ojalá alguna de vosotros sea alguno de los que estéis aquí, pero lo habitual no es eso. Con lo cual, si tratamos de entrenar un modelo basado en datos de caja negra con esos resultados, vamos a tener, con esos datos de entrada, vamos a tener un resultado de baja calidad. Y el segundo, y no sé si más importante, yo creo que están un poco a la par, es la cuestión de la seguridad jurídica, del riesgo legal. No es lo mismo un algoritmo de inteligencia artificial para clasificar un objeto que un algoritmo para tomar decisiones en materia de seguridad de tráfico o de mantenimiento de la vía que puede impactar en la seguridad del tráfico. Por suerte hay pocos accidentes, pero se pueden dar y no creo que nadie quiera verse ante un juez para tener que explicar que tomó una decisión que no puede explicar porque el algoritmo no se sabe cómo calcula. No podemos reproducir el cálculo del algoritmo. Mientras que con un modelo físico obviamente es complejo, pero el cálculo se puede reproducir y se puede explicar en base a qué se han tomado las decisiones. El último módulo de MainRail es el módulo de dashboard, que lo que hace es coger esas predicciones y aplicarle inteligencia de negocio. Primero, identificar riesgos, un análisis de riesgos. A partir de qué momento y en qué circunstancias empezamos a asumir ciertos riesgos de seguridad. Segundo, el riesgo de interrupciones o de fallo de servicio. ¿Cuándo vamos a tener que poner restricciones en base a la predicción que tenemos? ¿Cuándo tenemos riesgo de interrupción del tráfico? Y sobre estos riesgos, lo que añadimos es la inteligencia de negocio y estos riesgos, ¿qué repercusión económica tienen? ¿Qué penalizaciones tenemos con los operadores? O si soy un mantenedor con mi administrador, por que se tengan que implantar estas restricciones o haya estas afectaciones al tráfico. Y con ese análisis de costes, los costes de mantenimiento y el impacto en términos económicos de vida útil del activo de cada tipología de actuación, lo que tenemos es un análisis económico global, un análisis de negocio global, un análisis en términos de life cycle cost. Con esto paso a introduciros la estructura que nosotros aplicamos en estos gemelos digitales o este Smart Maintenance. Por un lado tendremos la realidad física, en la que tenemos los activos a mantener, las operaciones de mantenimiento en las que recogemos información o modificamos el estado de estos activos y esta cajita de aquí, que son además toda la información que nos venga por equipo de captura de datos, IoT y demás. Con esta información del mundo físico, lo que hacemos es lanzarla a los modelos, a ese conjunto de modelos que constituyen un gemelo digital en su conjunto, porque un modelo solo pues no modeliza una parte, no lo modeliza el sistema. Y aquí ahora mismo tenemos modelos de interacción rueda-carril, de interacción pantógrafo-catenaria, modelos multibody del vehículo, que luego veremos para qué sirven, modelos de desgaste de carril, modelos de aparición y crecimiento de grietas, de asentamiento de la capa de balasto, de asentamiento de la vía y de PACLI, de pandeo, que ese no aparece aquí, ese además se conecta con bases de datos meteorológicas para ver las predicciones y ver cómo afecta la predicción meteorológica al riesgo de pandeo. A ese gemelo digital también le incorporamos modelos de degradación y con esto sacamos por un lado un CBM mucho más potente, un mantenimiento basado en estado no solo actual, sino futuro. Este modelo predictivo de hoy estás así, pero tu estado futuro va a ser este otro. Y además toda la parte del life cycle cost. Cómo va a evolucionar tu vía y cómo van a evolucionar tus costes en función de los distintos escenarios de mantenimiento que plantees. Y visto esto, me voy al caso de uso que hicimos en la línea L920. Me he ido extendiendo un poco más de la cuenta, con lo cual voy a ir algo rápido. Luego, si tenéis dudas, lo vemos en la parte final. Es un caso de estudio que hicimos en la línea 920 entre Atocha y Móstoles El Soto, donde principalmente circula un único tipo de tren, la serie S446 de Renfe. Los objetivos eran predicción del estado de los activos para reducir costes, mejorando la gestión y una mejor organización de todas las operaciones. Reducir la no disponibilidad de la vía, garantizar la seguridad de operación principalmente. Esos son los objetivos que perseguíamos con este caso de uso. La información de entrada, primero caracterizamos la tipología del vehículo, porque os decía antes que hacemos modelización física. Modelamos la infraestructura y modelamos los trenes que van a pasar por ella.
Modelamos, obviamente, pues como decía antes, la infraestructura, la geometría de la vía, la calidad de la vía con los datos que existían en ese trazado y la dinámica de operaciones. Sabemos qué tren pasa, sabemos con qué horarios pasan, sabemos dónde están las estaciones y podemos saber las curvas de aceleración y frenado que van a tener los trenes. Y con esto, junto con las cargas de pasajeros que tienen los trenes a lo largo del día, podemos tener y simular los esfuerzos de tracción a los que vamos a someter la vía. Con esto generamos este modelo multibody en el que todos los elementos que interaccionan tienen un modelo físico y luego se simula cómo interaccionan entre sí y generamos un nivel de identificadores o de casos muy elevado. Simplemente con un tipo de vehículo, una condición de carga, un perfil de rueda, un perfil de carril, un tipo de vía. Cuando hablamos de calidad de vía es que había un tipo de vía, no había varios. Dos rangos de velocidad y dos tipos de coeficiente de fricción. Con las 17 secciones en las que dividimos este tramo, llegamos a 68 identificadores a simular. Esa simulación siempre tenía un flujo, pues, entrada de datos, empezamos a arrancar los modelos, simulábamos los tiempos, las cargas que iban a ir por eje y por rueda, cómo iba a afectar a la deformación de las traviesas, cómo iba a afectar eso a la capa de balasto y cómo nos iba a generar eso nuevos ficheros de calidad de vía y afectaciones en la infraestructura. Con eso teníamos las irregularidades en el trazado que íbamos a tener, las desviaciones de alineación y demás, y teníamos cada análisis o cada modelo predictivo por separado. Por separado el resultado, pero provenientes de una modelización conjunta. Nuestra predicción de calidad de vía, nuestra predicción del rail contra fatigue, de fatiga de contacto de los carriles, y nuestra predicción de desgaste de carril. Este fue el caso de uso que hicimos con Renfe y que creo que demuestra claramente cómo se puede, partiendo de datos y de modelización física, llegar a un nivel de análisis muchísimo más avanzado, basado en conceptos predictivos del que a día de hoy estamos realizando en la mayoría de infraestructuras ferroviarias. En mi presentación doy paso a Arturo, que os va a contar casos similares para otro tipo de aplicaciones, como son el control de vegetación y taludes. Muchísimas gracias.